Bien, entonces, vamos a continuar con el análisis gráfico de los residuos. Entonces, a ver, gráficos. A ver si estaba acá. No, no. Variable. Característicos principales, distribución. Acá tendríamos el gráfico ggplot para esta variable, que eran los residuos. Usar media y varianza muestrales para calcular los cuartiles normales, sí. Le damos a aceptar. Y ahí estaría el gráfico de ggplot para esta variable. ¿Y qué otro gráfico habíamos dicho? El de histograma. Para hacer el gráfico de histograma tenemos que ir a distribución de frecuencias. Entonces acá le podría pedir que trabaje con 7, con 8 intervalos, bueno, eso a gusto. Yo le voy a dejar los valores por defecto y le damos a aceptar. Entonces ahí tenemos el histograma, ¿no? Y ahí está el problemita acá en la colita superior. Pero nos dio que los test nos dieron que efectivamente se distribuyen normal. Bueno, a ver qué más de esto. A ver si me estoy olvidando algo. Bueno, ya estaría esto. Vamos al tema de la elasticidad. Para eso, hagamos juntos el ejercicio este que vendría siendo el 2.15 de Bujarati. Ustedes se supone que ya lo hicieron, ¿no? Entonces, lo vamos a hacer rapidito. 3. A ver qué decía el ejercicio. Acá está. Bueno, decía la tabla 2.8. En la tabla 2.8 se proporcionan los datos sobre el gasto en comida y gasto total en rupias para una muestra de 55 familias rurales en la India. A principios del 2000, un dólar estadounidense equivalía a casi 40 rupias indias. Bueno, y grafique los datos, bueno, con el eje vertical para el gasto de la comida, el eje horizontal. Entonces, vamos a buscar los datos. Vamos a cerrar todo esto. Y entonces nos vamos a archivo, abrir archivos, archivo de uso. No. Este no. Archivos de muestra. En Gujarati, ¿qué tabla les había dicho que era? La 2.food expenditure. La 2.8 era. Sí. Y entonces vamos a hacer el grafiquito de dispersión y ahí ya nos va a tirar también la recta de dispersión. Entonces nuestra variable independiente era el gasto total. Al revés. De nuevo. El gasto total es la variable independiente y el gasto en comida era la variable I. Le damos a aceptar
Y ahí tenemos el diagrama de dispersión que veíamos hace un rato, que nos estaba mostrando esto, ¿no? Que decíamos, acá va a haber algún problemita en el primer tramo versus el segundo tramo con el tema de la homocedasticidad. Bien. Entonces, vamos a ver qué más decía el ejercicio. Conclusiones generales que se pueden deducir de este ejemplo, ya las habíamos mencionado. Dice, diga a priori si se esperaría que el gasto en comida se incremente de manera lineal conforme el gasto total aumentase, independientemente del nivel de gasto. Y acá, bueno, es lo que estábamos diciendo de que no. Porque, y bueno, no, en realidad, cuando uno... A ver, vamos a leerlo de nuevo. Dice, diga a priori si se esperaría que el gasto en comida se incremente de manera lineal conforme el gasto total aumenta. Y en realidad yo no veo un problema de especificación del modelo, o sea, que efectivamente el comportamiento lineal se observa en el primer tramo y se observa en el segundo tramo, ¿sí? Lo que por ahí no va a ser necesariamente igual, para mí es la elasticidad que vamos a tener en uno y en otro. A ver, vamos a mirar de nuevo. Y lo otro que podríamos hacer es desglosar, ¿no? Desglosar la regresión para ver qué está pasando en una y en otra. Porque en este primer tramo tenemos un comportamiento lineal. Y la tasa de cambio parece que está bien. O sea, la pendiente para el primer tramo parece que está bien. Ahora, si yo me olvido de esta primer parte, a ver, ya lo tengo más o menos por acá, ¿no? Y pienso solo en este tramo, y acá, si yo trato de ajustar estos puntos, me parece que la línea tendría que hacer más bien así. En el primer tramo, si yo hago el ajuste, y sí, la línea me va a dar la misma pendiente, ¿no? Pero en este otro tramo, si yo hago el ajuste para el recorrido de X, gasto total mayor a 600, me parece que ahí tendríamos una pendiente diferente. La justificación teórica de este comportamiento tiene que ver con el hecho de que esto que decíamos, ¿no? Que los alimentos, cuando se encuentran a niveles de gasto total bajo, que por ende si tenés gasto total bajo es porque tenés nivel de ingresos bajos, ¿no? Ahí hay una correlación. El comportamiento es más inelástico, ¿sí? El comportamiento de los alimentos es más inelástico. En cambio, para niveles superiores, el comportamiento del gasto total se esperaría que sea más elástico. Bien, entonces vamos a introducir teóricamente, o sea, vamos a agregar el concepto de elasticidad en esto de la regresión lineal. ¿Habían visto elasticidad con Guillermo? ¿Vieron elasticidad? Vamos a eliminar esto. Te lo vamos a dejar. Bien, bueno, entonces
Vamos a compartir acá. Entonces, hay algunas cosillas que nos quedan por revisar de los modelos lineales, que son las situaciones en las cuales se plantea un modelo de regresión del origen. Esto quiere decir que no hay intercepto, o el intercepto es igual a 0. El tema de qué pasa con las escalas y las unidades de medición, ¿no? Cuando me van cambiando las escalas, que si estoy trabajando en dólares, o estoy trabajando en miles de dólares, o estoy trabajando en millones de dólares, cómo cambian las escalas también para el caso de los coeficientes de la recta. ¿Qué otra cosa nos quedaría por ver? Otra cosa que también se puede hacer es ver qué es lo que ocurre cuando trabajamos con una regresión sobre variables estandarizadas. Y bueno, y lo último que nos queda es hacer una revisión de los modelos no lineales en las variables. Esto no creo que alcancemos a verlo, pero bueno, vamos a tratar de avanzar. Y el concepto de elasticidad. A ver dónde lo... A ver si lo tengo por acá. No lo tengo para el modelo simple, pero lo podemos revisar. Entonces. Bueno, entonces ustedes están familiarizados con el concepto de elasticidad. Cuando estudiaban demanda, oferta, vieron lo que es el concepto de elasticidad-precio, también vieron el concepto de elasticidad-ingreso y el concepto de elasticidad cruzada. De hecho, para el ejemplo que estamos viendo en el ejercicio 2, ¿no? Del 2.15, ahí el concepto de elasticidad de ingreso es el pertinente, ¿no? O sea, el concepto teórico que nos ayuda a terminar a entender qué es lo que está pasando dentro de ese ejercicio. Bien, entonces, ¿cómo se definía la elasticidad? Bueno, la elasticidad uno la definía como el cambio en las cantidades, estaba frente a la demanda, sobre el cambio en el precio, por ejemplo, por precio sobre cantidades. ¿Sí? Bueno, entonces en nuestro caso, esto sería el cambio en Y sobre el cambio en X por X sobre Y. Esto es lo que se denomina elasticidad punto, ¿no? Así que es la que encontraríamos asociada a un punto. O para cambios infinitesimales que se observen en la variable X, ¿sí? En el entorno de un punto. Bien, entonces, si yo tengo mi recta de regresión, que era beta 0 más beta 1 por X, si derivo esto respecto de X, si derivo la recta respecto de X,
la derivada de beta 0, 0, me va a quedar que es beta 1. Entonces, este primer pedacito de acá, si estoy trabajando con cambios infinitesimales, se corresponde al valor de la pendiente. Entonces, si ustedes quieren calcular la elasticidad en un punto, y no vamos a trabajar, bueno, esto ya lo entendieron, vamos a hacer espacio acá. Entonces, si ustedes quieren calcular la elasticidad en un punto en particular, tienen que tomar el valor de la pendiente y multiplicarlo por las coordenadas de ese punto, ¿sí? Entonces, acá el valor de x, vamos a ponerle x cerito, y de y cerito, asociados a un determinado punto. ¿Estamos? Entonces, de esta manera, ustedes podrían, háganlo como ejercicio después, podrían calcular la elasticidad en 2 niveles de gasto total. Ahora les digo, a ver, por ejemplo, como ejercicio, calculen la elasticidad para x igual a 450 y después calculen la elasticidad para x igual a 750. ¿Sí? Y veamos después la próxima clase cómo les dio. Bueno, listo con eso de la elasticidad. ¿Se entendió? Les pregunto, por eso les había preguntado si lo habían visto con Guillermo. Bien. Bueno. Regresión a través del origen. Hay algunas situaciones en las cuales la teoría económica me indica de que la regresión va a pasar a través del origen, o sea que una ordenada distinta, una ordenada al origen o un intercepto distinto de 0 no tiene sentido. Ejemplos, y bueno, por ejemplo tenés el tema de los costos variables, ¿sí? Después, porque bueno, por definición, los costos variables, cuando la producción es 0, los costos variables son 0, iguales a 0. Después, ¿qué otro ejemplo? Y, por ejemplo, el caso de el modelo del ingreso permanente de Friedman, también es otro caso, ¿no? Entonces, hay situaciones en las cuales hay un andamiaje teórico por atrás que me sostiene que el intercepto es 0. Entonces, bueno, en vez de plantear un modelo tradicional, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, acá un conjunto de datos, ¿no? Un conjunto de datos. Y entonces, en lugar de plantear el modelo tradicional, ¿qué es lo que hago? Planteo un modelo en el cual no tengo intercepto. Obviamente que es de esperarse que la pendiente que obtengo en el modelo tradicional no va a ser la misma que la que obtengo en el modelo sin intercepto, ¿sí? Entonces, lo otro que estoy diciendo bajo este modelo es que se esperaría que la respuesta media de y cuando x es 0 sea igual a 0, ¿sí? Eso para el modelo sin intercepto. Bueno, entonces nos ponemos a calcular nuestro estimador, que no es sombrerito, le pusimos el rulito ese arriba, le pusimos como si yo hubiera trabajado con Gujarati,
Entonces, usamos el rulito ese para identificar que es el parámetro, mejor dicho, es el estimador de la pendiente sin intercepto. Bien. Entonces, si me pongo a estimar a través del método de mínimos cuadrados, voy a llegar a la siguiente situación. Que esa pendiente va a ser la sumatoria del producto de x por y sobre la sumatoria de los x al cuadrado. Y ustedes me dirán, pero ¿no es lo mismo que el anterior? No, que lo tienen acá, de hecho. Porque acuérdense que no está trabajado para, sería la sumatoria de los productos corregidos de x y de y, y abajo sería la sumatoria de los cuadrados corregidos de x de y. Eso quiere decir que esto en realidad acá es la sumatoria del producto de x y menos x raya, ¿no? Por y sub i menos y raya. Y abajo también tendríamos, aquí esto vendría siendo x y menos x raya cuadrado. ¿Sí? Entonces, bueno, igual esto es como más fácil para calcular, ¿no? Porque son la sumatoria simple del producto simple de cada x por cada y. Y abajo la sumatoria simple de x al cuadrado. ¿Qué pasa con la variabilidad de ese estimador? Bueno, la variabilidad del estimador obviamente va a estar asociada a la variabilidad de los residuos, por eso es que tenemos ahí a la varianza residual. Entonces, la varianza del modelo, de la pendiente, del modelo sin intercepto, va a ser la varianza residual sobre la sumatoria de los x cuadrados, que también es muy parecido a al tradicional, a la varianza de la pendiente tradicional, solo que acá estamos trabajando con los desvíos de x respecto de la media, ¿no? Y en cuanto a la estimación que se hace de la varianza, y sí, el estimador de la varianza lo vamos a encontrar de nuevo a partir de observar qué está pasando con los residuos muestrales, ¿sí? Bien, lo mismo que hacíamos antes. Lo que pasa es que ahora esta varianza va a encontrarse dividido la sumatoria de los residuos al cuadrado, dividido n-1. ¿Por qué -1? Y porque ahora yo estoy calculando un solo parámetro, o sea, estoy estimando un solo parámetro. Estoy estimando a beta 1, ¿sí? Mientras que en el caso tradicional, uno estima el beta 0, el intercepto, y el beta 1. Por eso es que es dividido 2. Entonces, bueno, parece que es un modelo más simple, ¿no? Y uno diría, bueno, qué bueno. Trabajo, cuando yo tengo esto, hay que estar realmente muy seguro que existen argumentos fuertes para plantear un modelo de este tipo, ¿sí? Un modelo de regresión a través del origen. Porque si en realidad la ordenada, el beta 0, es distinto de 0, en realidad nuestro modelo va a tener un problema de error de especificación, ¿sí? Entonces, por eso es que si realmente no hay una certeza de que el comportamiento es, de que pasa por el origen, tira el modelo tradicional y ¿qué es lo que te va a pasar?
Por ejemplo, si yo estuviera analizando la teoría del ingreso permanente. No, acá había puesto un ejemplo que es ingreso versus impuestos. Si el ingreso es 0, si vos tenés una función de recaudación que esté por I, entonces si el ingreso es 0, bueno, los impuestos son 0. Les decía, ¿qué es lo que pasa si yo estoy tratando de hacer este estudio y no sé, lo pongo, no lo pongo, lo pongo, no lo pongo? Ante las dudas, tira el modelo tradicional, ¿sí? Porque cuando vos tires el modelo tradicional, ¿qué es lo que te va a decir el software? Te va a decir, esta no es significativa. Entonces, a los fines prácticos, en realidad, vos estás trabajando con un modelo sin intercepto, ¿sí? Ya sabes que el intercepto no es significativo. Bien. ¿Qué otras cuestiones, otros cuidados que hay que tener? Por eso es que ante la duda mejor no usarlo. Primero que no se cumple esta propiedad que habíamos visto, esta propiedad numérica que habíamos visto para el caso tradicional. En el caso tradicional, o sea, en el modelo tradicional, ¿no? Porque acá venía planteando las cosas del modelo de regresión a través del origen y el tradicional. Bueno, en el tradicional siempre se cumple que la sumatoria de los residuos muestrales son iguales a 0, ¿sí? Pero en este caso, cuando yo planteo este tipo de modelo, ¿no?, que pasa a través del origen, no necesariamente eso es cierto. Otro problema que tiene el modelo es el R cuadrado, ¿sí? O sea, el R cuadrado, tal y cual lo calculamos nosotros tradicionalmente, en este modelo pierde significación. Entonces, se calcula un nuevo R que se llama R cuadrado simple. Y su cálculo es parecido al R, porque el anterior, acuérdense que es igual a este, nada más que vamos a tener acá desvíos, ¿no? Estos son los X chiquititas, digamos. Los X minúscula, X minúscula, L minúscula, X minúscula y minúscula. Pero para el caso de nuestro modelo sin intercepto, el R cuadrado simple surge de trabajar con la suma de los productos simples de X por Y al cuadrado y abajo lo mismo, ¿sí? En el denominador lo mismo. Este valor sí queda acotado entre 0 y 1, porque el R cuadrado tradicional, el que calculamos para la versión tradicional de la regresión lineal, si yo me emperro en calcularlo, puede que no esté acotado entre 0 y 1, ¿sí? Este otro sí, este R cuadrado simple, sí se va a encontrar entre 0 y 1, pero yo no puedo comparar y decir, bueno, a ver, me dio este R cuadrado, lo comparo con planteo estos dos modelos, y digo, a ver, ¿cuál es más lindo? Bueno, miremos los R cuadrados. No, no son comparables, ¿sí? No son comparables el R cuadrado simple versus, que sería para este modelo, versus el R cuadrado tradicional, que sería el que calculamos habitualmente para este modelo, no son comparables. Bien. Entonces, por eso, la advertencia de esto es que uno realmente tiene que estar muy seguro de que amerita y corresponde realizar una regresión a través del origen. Si no, ante la duda,
hace el modelo tradicional, tira la regresión tradicional, y de última te va a aparecer que el intercepto no es significativo. Bien. Temas de escala y unidades de medición. Entonces, a veces nos pasa, creo que en el ejercicio justamente del gasto, a veces pasa que los datos te los dan en dólares y entonces tenés unos mega números, ¿no? Gigantes, y decís, no, esto lo paso mejor a miles de dólares, o lo paso mejor a millones de dólares, dependiendo de la magnitud de los números, ¿no? Entonces, tener en cuenta que, bueno, no hace falta volver a correr la regresión, transformar los datos y volver a correr la regresión. Cuando se multiplica una variable dependiente, o sea, estamos multiplicando a i por una constante, le quiero cambiar la escala a i, entonces, lo que cambia van a ser las estimaciones tanto del intercepto como de la pendiente. ¿Cómo van a cambiar? Y bueno, me van a quedar multiplicadas por esa constante c, ¿sí? Ahora, si la escala, o sea, si la variable a la que le quiero cambiar la escala es la variable independiente, o sea, hago c por x, acá el c también tendría que estar adelante. Si hago c por x, puedo hacer c por x o 1 sobre c por x, ¿sí? Es lo mismo. Entonces, si se divide o se multiplica por una constante, lo que va a cambiar únicamente es la pendiente, ¿sí? La pendiente del modelo, que va a quedar multiplicada o dividida por C, ¿sí? Respectivamente. Entonces, si yo multiplico por C, la pendiente, beta 1, me va a quedar dividida por 1 menos C. Si yo divido a X por B, entonces la pendiente me va a quedar multiplicada por B. La estimada, ¿no? ¿Estamos? Nada, entonces para ahorrarse trabajo y no tener que transformar los datos y volver a correr la regresión. Bueno, y por último, tenemos el tema de la regresión sobre variables estandarizadas. Bueno, estandarizar una variable era tomar la variable, restarle su media, dividirla por su desvío. Entonces, se puede hacer eso con las variables con las que estemos trabajando, ¿no? Entonces, puedo estandarizar la variable dependiente, estandarizar la variable independiente, y entonces ahora el modelo tradicional me va a quedar en función de estas nuevas variables, ¿sí? Le hemos puesto asterisco a los parámetros para hacer mención de que estamos trabajando un modelo para variables estandarizadas. Bien, entonces, es fácil demostrar que este modelo en realidad me va a quedar simplificado de esta forma, ¿sí? Fíjense, el intercepto va a desaparecer. ¿Por qué? Y porque yo sé que cuando buscaban el beta 0, ¿no? ¿Cómo lo buscaban? Y decían, es la media de I menos el beta 1, siempre los estimados, ¿no? Menos el beta 1 por la media de X. Pero las medias de las variables estandarizadas, ¿cómo son? Son iguales a 0, ¿no? Una variable estandarizada tiene media 0 y desvío 1. Cualquier variable estandarizada tiene media 0 y desvío 1. Entonces, en realidad, acá el intercepto de esto es 0. Entonces, fíjense que si yo estandarizo, en realidad voy a tener un modelo que es una regresión a través del origen.
Y cuando estoy trabajando con dos variables, solo con dos variables, la relación que hay entre el valor de la pendiente en el modelo estandarizado versus la pendiente obtenida en el modelo tradicional, acá le faltó el sombrerito, va a ser esta, ¿sí? El valor estimado de la pendiente con variables estandarizadas es la pendiente del modelo tradicional por el cociente entre los desvíos de X y desvíos de Y. Bueno, estos estimadores, ¿no? Los beta estrellita, reciben el nombre de coeficientes beta. No sé, son todos beta, pero estos, no sé por qué, reciben el nombre de coeficientes beta. Son los beta beta. Entonces, ¿cómo es la interpretación de este tipo de coeficientes? Y bueno, la interpretación sería que si X estandarizada aumenta en 1, pero 1 es un desvío estándar en definitiva. Entonces, en promedio, Y estandarizada aumenta en, bueno, el valor que haya obtenido dependiente, pero también esos son unidades de desviación estándar de Y, ¿sí? Entonces uno dice, va, pará, porque la interpretación es medio compleja, ¿sí? Entonces, ¿para qué hago esto? Bueno, en realidad, la ventaja que tiene trabajar con las variables estandarizadas se ve sobre todo cuando uno tiene muchas regresoras, o sea, cuando tenés varias X, porque hace comparable los efectos que tiene cada variable en Y, en la variable dependiente. Porque los betas estrellitas que uno obtiene te da una idea de la fuerza relativa que tienen las distintas regresoras sobre la Y. Y además te sacás el problema de escala, de unidades de medida, porque al tenerlas todas estandarizadas, entonces los betas ahí son comparables, si no, vos no podés decir, ah, bueno, en este modelo, ¿no? En este modelo vos no podés decir, resulta que yo tengo acá un beta 2 también, ¿no? Para una variable, otra variable, X y 2, bueno, pero esto está medido en litros y esto está medido en pesos, no sé, no son comparables beta 1 con beta 2 para decir, ah, beta 2 ejerce más influencia sobre I que beta 1. Pero si vos las tenés todas estandarizadas, ahí sí podés comparar. Y con solo observar cuál es más grande, vos decís, bueno, este tiene